Buenos días, bendiciones en este nuevo día, bendiciones para todos los que estamos aquí conectados, los que vamos a escuchar, los que van a escuchar nuevamente este devocional en el transcurso del día. Quiero hoy desearles un día bendecido, lleno de la palabra del Señor. Nuevamente empezamos a retomar los devocionales desde el día de ayer con la pastora Giselle. Entonces es un motivo también de darle gracias al Señor porque ya era necesario pues recibir palabra de parte de Él y escuchar su palabra todos los días en un nuevo despertar, ¿cierto? Entonces vamos a orar para empezar este tiempo, para poner en las manos del Señor este día y todos los días pues que vienen para adelante, que vienen en pos de nosotros. Señor, te damos gracias, Padre Celestial, por un nuevo despertar, Señor. Gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, porque hoy pudimos abrir los ojos, Señor. Gracias porque tu amor y tu misericordia están con nosotros cada día, porque cada día vemos tu gloria reflejada en nosotros, Señor. Porque cada despertar, porque cada día, Señor, tú nos sorprendes con algo nuevo, con algo diferente, con algo valioso, Señor, porque tú cada día tienes el pan para nosotros, tienes la bendición para nosotros, Padre. Señor, hoy venimos en este día, en este momento, a entregar nuestras cargas, a entregar nuestros sueños, nuestros proyectos, todo lo que nosotros aspiramos a poder lograr en este nuevo año que ya está empezando, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces, Padre, porque en ti somos más que vencedores, porque tú eres nuestro alfa, nuestro omega, porque tú eres el gran yo soy, Señor, porque tú vas delante de nosotros como poderoso gigante, Padre. Te entregamos este tiempo y invitamos al Espíritu Santo, que sea el Espíritu Santo quien nos hable, quien nos instruya, quien nos muestre, nos revele eso que está en la palabra secreto, que tú quieres que nosotros conozcamos, Señor, y pongamos por obra, Padre. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy les quiero compartir una palabra que he titulado, les digo, un nuevo despertar, ¿cierto? Entonces, aprovechando que ya estamos iniciando un nuevo año con la bendición del Señor, un nuevo año en donde nuevamente tendremos 365 oportunidades para buscar al Señor cada día, para poner nuestros planes en las manos del Señor, porque sabemos que los planes del Señor son mejores que los de nosotros, ¿cierto? Amén. Entonces quiero compartir una palabra que he titulado un nuevo despertar. ¿Y por qué un nuevo despertar? Porque la palabra, buscando en el diccionario, la palabra despertar significa hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el dormir de alguien. Y muchas veces nos conformamos con lo poco o muchas veces estamos dormidos. Nos dormimos, ya sea en la flojera, ya sea en los quehaceres, en las cosas que nos entretienen diariamente, ¿cierto? Y muchas veces poco a poco nos dormimos espiritualmente y quedamos allí dormidos. Y yo sé que el Señor hoy quiere que tú y yo hagamos parte de este nuevo despertar, que tengamos un despertar espiritual que nos mantenga activos todos los 365 días del año, que nos mantenga activos y despiertos todos los meses del año, ¿cierto? Porque no es solamente despertarnos hoy y mañana otra vez volver a dormirnos, no. Es todos los días tener ese despertar con el Señor, tener un nuevo despertar que nos mantenga activos, que nos mantenga alertas a lo que el Señor quiere mostrarnos, traernos. Entonces es muy importante poder tener ese concepto muy claro, ¿cierto? Quiero compartirles la palabra que está en Jeremías 33. Vamos a leer desde el versículo 1. Y tiene como título acá la palabra, tiene como título acá, restauración de la prosperidad de Jerusalén. ¿Cierto? Amén. Entonces vamos a leer la siguiente palabra, dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel, diciendo, así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para afirmarla, Jehová en su nombre. Clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, porque así ha dicho Jehová Dios de Israel acerca de las cosas que esta ciudad y las casas de los reyes de Judá derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales
herí yo con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. He aquí que yo les traeré sanidad y medicina, y los curaré y los revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel, y los restableceré como el principio. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron y contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que harán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Así ha dicho Jehová en este lugar, el cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, con voz de desposado y voz de desposada, con voz que digan, alabad a Jehová los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que les traigan y ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Amén. Entonces vamos a dejarla hasta aquí la palabra. Esta es una palabra que cuando yo la leí me pareció impactante, porque muchas veces escuchamos muchas cosas o sabemos palabra del Señor, pero no vemos el trasfondo o no vemos lo que realmente el Señor nos quiere mostrar, ¿cierto?, en su palabra. Y es que hay algo muy importante, y como lo han dicho los pastores, este año es un año de conquista. Entonces es un año nuevo que el Señor nos ha regalado, que si tú y yo estamos aquí en este momento, si tú y yo estamos escuchando esta palabra, si hemos escuchado la palabra que ha venido trayendo el Señor a través de la iglesia, a través de los pastores, sabemos que el año 2021 y 2020 fueron años muy difíciles, ¿cierto? Fueron años de quizás de temor, de angustia, de tristeza, de muerte, de enfermedad, de tenernos allí como presos, como vivió Jeremías en la palabra, que estaba en la cárcel. Pero llega un momento, llega un nuevo despertar que el Señor nos trae, y es un nuevo despertar para que nosotros no solamente nos soltemos de eso, podamos ser libres, sino que también podamos ir en pos de nuestra conquista, ¿cierto? Como lo han dicho los pastores este año en la iglesia, ¿cierto? Ir en pro de esa conquista que el Señor nos quiere dar, que el Señor quiere entregarnos esas promesas y esos sueños que muchas veces hemos escuchado que nos regala el Señor las promesas. Entonces, este año 2022 es un año para despertar y conquistar las promesas del Señor. Entonces, ¿cómo podemos nosotros conquistar? ¿Cómo podemos nosotros tener ese despertar con el Señor? ¿Cómo podemos experimentar ese nuevo despertar? Vamos a verlo. En el primer punto está en el versículo 3. Vamos a leer el versículo 3. Dice, clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cuando la palabra nos dice que clame a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, es una palabra que yo pienso que no es tan simple como la vemos allí. No es solamente, voy a clamar y el Señor me va a mostrar algo que yo no sé, no. Se refiere a que el Señor nos va a soltar los tesoros que están preparados para nosotros. Esos tesoros que están en la palabra. Esos tesoros que solamente el Señor les suelta a las personas que claman y que buscan no solamente algo superficial, sino que algo más allá, algo espiritual, algo que saben y que sabemos que nos puede llenar enormemente espiritualmente, ¿cierto? Entonces, se refiere a que aunque tu situación o el contexto en donde tú estás, quizás, en donde de pronto estás pasando por una situación de angustia, de terror, de temor, de soledad, de conflictos, de miedo, una situación en donde en este momento, en el contexto de la palabra, Jeremías estaba en la cárcel. Entonces quizás se sentía como que voy a clamar y, qué cosas y ocultan. No, va mucho más allá de lo que este versículo nos quiere mostrar en esta palabra sobre lo que Dios quiere mostrarnos a través de este versículo. Y es que a pesar de tu contexto, de tu situación, de estés en donde estés, de que
quizás pienses que no hay solución, de que no hay salida, de que quizás como yo te lo mencioné, que estás solo. El Señor quiere mostrarte algo diferente, el Señor quiere revelarte algo que es algo que no se puede ver a simple vista, ¿cierto? Es algo que cuesta, como como dicen por ahí, que cuesta que sea revelado. Hay algo que el Señor te quiere mostrar y te quiere revelar a ti y a mí, que solamente se logra a través de clamar, de orar, de buscar la misericordia del Señor, de buscar el favor de Dios, de buscar eso que el Señor quiere mostrarnos, de revelarnos. Entonces, es eso que el Señor quiere hacer, mostrarnos, revelar, abrir nuestros ojos, que nosotros tengamos ese despertar, que no nos conformemos con simplemente lloro en la mañana, pido lo que tengo que pedir, doy gracias y listo, ya y en la noche otra vez y listo, no. Es de que queremos, de que el Señor quiere que despertemos espiritualmente y no nos conformemos con las migajas, sino que podamos experimentar esos tesoros que el Señor tiene allí para nosotros, de que tú y yo podamos conocer y que Él nos pueda mostrar esas cosas ocultas que tú y yo no conocemos. ¿Y para qué nos quiere mostrar el Señor esas cosas ocultas? Para que podamos tener armas, para conquistar, para pelear, para luchar por lo que Él nos ha entregado, para que no nos dejamos arrebatar del enemigo, del mundo, lo que Dios nos quiere entregar, lo que Dios nos ha entregado a nosotros. Entonces muchas veces simplemente nos conformamos con una oración, cuando el Señor nos está diciendo allí que debemos clamar. Clamar no es solamente orar una vez al día o 2 veces al día, sino clamar de día y de noche. Clamar para que esos secretos, para que esas herramientas, para que esas cosas que el Señor nos tiene allí como tesoros nos puedan ser revelados y nosotros podamos usarlas para nuestra guerra, para nuestras batallas, para conquistar, para tener ese nuevo despertar en donde tú y yo no nos vamos a dejar enredar fácilmente de las tentaciones y de las cosas que el enemigo nos quiere traer a nuestra vida. Entonces es también revelarnos de que quizás hemos estado en una ceguera espiritual, de que quizás estamos en una etapa de conformismo espiritual, de que quizás estamos en una etapa en donde solamente nos saciamos yendo a la iglesia, escuchando la palabra y listo. Y no, el Señor quiere que tú y yo vayamos mucho más allá. El Señor quiere que tú y yo experimentemos esos tesoros que Él los tiene allí guardados y preparados. Entonces, por eso es importante el poder nosotros despertar, que nosotros podamos empezar este año 2022 despiertos, con un nuevo despertar, con una nueva mentalidad. Ya las cosas del pasado fueron pasado, ya el año 2021 quedó atrás. Este año que el Señor tiene para ti y para mí, yo sé que va a ser un año de la palabra del Señor, del favor del Señor, un año de conquista, un año en donde tú y yo vamos a vivir 365 días con un despertar, alertas para poder conocer esos secretos ocultos que el Señor nos quiere mostrar, esos tesoros, esas perlas que están en la palabra, que solamente a través de clamar, de orar al Señor, el Señor nos va a revelar esas herramientas y esos tesoros, ¿cierto? Entonces, ¿por qué debemos despertar? ¿Por qué debemos clamar? ¿Por qué debemos hacer lo que el Señor nos está diciendo en Jeremías 33:3? ¿Para qué debemos hacer eso? Vamos a leerlo en el versículo 4 y en el versículo 5. Dice la palabra: porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel, acerca de las casas de esta ciudad y de las casas de los reyes de Judá, derribadas con arrietes y con hachas, porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, a los cuales herí yo con furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esa ciudad a causa de toda su maldad. Debemos clamar, debemos buscar la misericordia del Señor, debemos buscar ese nuevo despertar para que no caigamos en eso que esta gente cayó, ¿cierto? En la destrucción, en la maldad, en el pecado. Porque cuando tú y yo vivimos alejados del Señor, cuando tú y yo vivimos en una ceguera espiritual, cuando vivimos en un conformismo espiritual, es cuando Satanás entra a hacer desorden, es cuando Satanás entra a matar, a destruir, a hurtar, a querernos derribar, a tenernos sometidos bajo sus pies. Entonces para eso nosotros necesitamos experimentar ese nuevo despertar. Para eso el Señor nos está mandando a clamar, porque cuando nosotros clamamos, cuando nosotros oramos, el Señor responde, el Señor nos muestra esas cosas ocultas que tú y yo no conocemos, para poder evitar caer en esta derrota, en esta, como dice la palabra, dice así en el versículo 5,
porque vinieron para pelear contra los caldeos, para llenarlas de cuerpos de hombres muertos, para evitar la muerte espiritual, los cuales hirieron con mi furor y con mi ira, pues escondí mi rostro de esta ciudad a causa de toda su maldad. Porque cuando tú y yo estamos alejados del Señor, lo más lógico, lo más fácil es caer en la maldad, es caer en el pecado, es caer en la tentación, es caer en todo eso en toda esa telaraña que Satanás está preparando y que tiene preparado para ti y para mí. Satanás cada día de nuestra vida va a querernos sometidos, va a querer vernos sometidos, dormidos espiritualmente, porque sabe que cuando tú y yo nos activamos espiritualmente, Él ya no puede hacer nada. Él dice, ya esto se perdió aquí. No va a dejar de intentar destruirte, pero sabe que cuando tú te levantas espiritualmente es más difícil de que tú caigas, de que yo caiga. Entonces por eso debemos estar preparados, debemos clamar al Señor, por eso debemos tener ese nuevo despertar, para que no nos encuentre dormidos, para que no haga fiesta con nosotros. Amén. Entonces es muy importante. Entonces, ¿qué alcanzamos? ¿Qué queremos nosotros con este nuevo, o qué quiere el Señor con este nuevo despertar? Que tú y yo podamos alcanzar y conquistar todas las promesas que Él tiene preparado para ti y para mí. Este año sé que es un año en donde tú y yo vamos a ver respuesta a nuestras oraciones, en donde vamos a experimentar el poder de Dios, en donde vamos a experimentar el gozo del Señor. Entonces experimentaremos ese despertar de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra nos dice que cuando tú y yo estamos sometidos a Él, Él es quien nos guía, porque Él va delante de nosotros como poderoso gigante. En el versículo 6 dice la palabra: He aquí yo les traeré sanidad y medicina, los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Porque cuando tú y yo tenemos un nuevo despertar, nos levantamos. Cuando clamamos, cuando el Señor nos muestra esas cosas ocultas que tú y yo no conocemos, cuando nos da las herramientas, cuando nos da los tesoros, las perlas escondidas que solamente a través de la oración puedan ser reveladas, el Señor trae a nosotros sanidad, trae verdad, nos muestra esa verdad, nos quita la venda de los ojos, nos hace volver. Dice, y haré volver los cautivos de Judá y los cautivos de Israel y los restableceré como al principio. Nos restaurará, nos levantará, nos hará nuevas criaturas, nos hará personas nuevas, fuertes, valientes, personas que ya tenemos las herramientas, la armadura para poder combatir y enfrentar, para poder superar aquello que quizás hemos estado allí sometidos, esclavos allí. No, entonces es allí donde la palabra es muy clara y nos dice que cuando tú y yo sabemos la verdad nos hace libres. Amén. Lo dice creo que en Mateo. Cuando nosotros conocemos al Señor y le damos la entrada al Señor, se nos quita esa ceguera espiritual. El Señor nos libera, nos hace libres, nos deja ver la realidad, la verdad de las cosas. Entonces es importante que tú y yo sepamos el por qué nosotros debemos despertar. ¿Para qué nosotros debemos despertar quizás de ese confort en donde estamos, quizás de ese sueño que nos tiene ahí como dormidos, como que sin actividad, como que bueno, yo me conformo con escuchar la prédica, yo la escucho y ya, o yo leo la palabra, o yo oro en la mañana, o oro en la noche y listo? No, el Señor quiere que tú y yo despertamos espiritualmente para poder ser restaurados, para poder levantarnos, para poder darnos las fuerzas que necesitamos para seguir adelante todos los 365 días del año. Entonces, en el versículo 8 y 9 vamos a seguir con la lectura. Dice el versículo 8: Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados con que contra mí pecaron, y con quien contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrá oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Cuando tú y yo somos restaurados por el Señor, dice la palabra que Él nos limpiará de toda nuestra maldad. Dice la palabra que con nosotros lo que pecamos contra Él,
los que contra Él no hicimos lo que la voluntad del Señor nos mandó a hacer. El Señor nos limpiará, el Señor nos perdonará, el Señor librará contra nosotros todo aquello que nosotros hicimos. El Señor perdonará a los rebeldes, a los que quizás se apartaron del Señor porque sí o porque no, o porque simplemente se dejaron llenar la cabeza de cosas que no eran, porque simplemente estábamos dormidos espiritualmente, o porque quizás no pensábamos que el Señor fuera a hacerlo. Pero cuando tú y yo permitimos que el Señor nos restaure, que el Señor nos levante, que podamos experimentar ese nuevo despertar con el Señor, es allí cuando el Señor entra en acción. Y no solamente nos perdona, sino que será por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Porque el Señor traerá a nosotros no solamente sanidad, traerá perdón, sino gozo, alegría, traerá esa restauración que tú y yo necesitamos, traerá ese renuevo, ese nuevo aliento que tú y yo necesitamos para comenzar este nuevo año con todas, como quien dice, con todas las de la ley, para comenzar este nuevo año con todas las herramientas, con todos los tesoros, con todas esas cosas ocultas que el Señor nos va a revelar a través de su palabra, con todas las estrategias que el Señor tiene para ti y para mí, para afrontar todo lo que se venga, pero también nos traerá también sanidad, nos traerá perdón, nos traerá esa restauración que necesitamos para poder seguir adelante. Amén. Entonces, cuando abrimos nuestros ojos, cuando despertamos y vamos hacia la conquista, cuando hemos despertado de ese sueño espiritual, de esa flojera espiritual, cuando hemos despertado, cuando, como les decía al principio que les leía el concepto, despertar es hacer que alguien deje de dormir o interrumpir el dormir de alguien. Cuando interrumpimos esa ceguera, ese sueño que quizás nos tiene como sonsos y sonsas, que nos tiene allí como mediocremente, como que ni bien ni mal, sino allí. Cuando despertamos de eso, cuando dejamos de dormir espiritualmente, cuando nos despertamos a buscar al Señor, a seguir al Señor, a que este año es un año diferente, a que te mentalices de que este año es un año de victoria, de conquista, es cuando el Señor empieza a actuar en nuestra vida. Cuando abrimos nuestros ojos y despertamos y vamos hacia la conquista, veremos lo sobrenatural de Dios. Veremos esas cosas extraordinarias que el Señor tiene preparados para nosotros. En el versículo 10 de Jeremías 33 nos dice la palabra: así ha dicho Jehová, en este lugar del cual decís que está desierto, sin hombres y sin animales, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal. Versículo 11, ha de oírse aún voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia, voz de los que traigan ofrendas de acción de gracia a la casa de Jehová, porque volverá a traer los cautivos de la tierra como al principio ha dicho Jehová. Cuando tú y yo experimentamos eso sobrenatural de Dios, sabemos que donde la gente dice que hay muerte, que hay desolación, que hay enfermedad, que hay tristeza, que hay desesperanza, donde la gente quizás no da un peso por ti o por mí, donde la gente murmura en contra tuya, en donde te lanzan palabras de maldición, en donde te lanzan palabras de muerte, te lanzan palabras de sequía, te lanzan palabras de enfermedad, te lanzan palabras de que tú nunca vas a prosperar, de que te vas a quedar allí, de que solamente hay muerte en donde tú quieras que vayas. Es allí donde vamos a ver lo sobrenatural del Señor. Es cuando allí vamos a ver cómo el Señor se manifiesta en nuestra vida. Es cuando vamos a ver cómo vamos a levantar trompetas, gritos de júbilo, de alabanza, es donde vamos a alzar nuestras manos y a decirle alabado sea el Señor, porque en medio de esta crisis, en medio de la cárcel, en medio de las situaciones difíciles, en medio de la enfermedad, en medio de la sequía, en medio del desierto, el Señor restaurará, el Señor nos ayudará a conquistar aquello que Él nos ha entregado, aquello que nos ha prometido. El Señor se glorificará en medio de tu vida y en medio de mi vida. El Señor será esa bandera, ese estandarte que va delante de nosotros. Es allí donde la gente que proclama, la gente que lanza, que dice que
Donde no hay nada, ahí el Señor pondrá y glorificará su nombre para nuestra vida. Por eso hay que esforzarnos y ser valientes, como lo decía el domingo en la prédica el pastor Esdras. Hay que esforzarnos y ser valientes porque este va a ser un año, yo lo creo también, un año de la conquista, en donde tú y yo vamos a ver quizás por mucho tiempo lo que la gente nunca pensó y esperó de ti ni de mí, en donde quizás tú pensaste que tus promesas estaban olvidadas, en donde quizás pensamos que no vamos a ver nunca lo que el Señor nos ha prometido. Quizás el Señor un día te lanzó una palabra de una promesa y tú no la has visto, pero este año es un nuevo año de despertar, es un nuevo año de conquista, es un nuevo año en donde el Señor necesita que tú y yo despertamos espiritualmente para conquistar esas cosas que queremos conquistar, en donde vamos a ver eso que el Señor nos quiere mostrar, que el Señor nos quiere regalar. Y para eso hay que ser fuertes y valientes, esforzados, porque solamente lo conquistan, que las personas que conquistan son esas personas que arrebatan las cosas, que van y son personas que son esforzadas y valientes, que no se conforman, que no se quedan dormidas, que no están allí como en un estado de confort, sino que se levantan, tienen ese nuevo despertar, quieren conquistar. Entonces, por eso hay que esforzarnos y ser valientes, como lo dice la palabra en Josué 1:6, porque la victoria es de los valientes, porque la conquista es de los que nos atrevemos a despertar, a sacudirnos de ese confort, de esa mediocridad, de ese estado de conformismo espiritual, de que vamos a esperar, de que pensamos de que las cosas nos van a caer por arte y gracia del Espíritu Santo, así, del cielo, así, pum, aquí está. Y no es que diga que no pueda hacer, porque el Señor lo puede hacer, pero cuando tú y yo conquistamos, cuando tú y yo somos valientes, cuando experimentamos ese nuevo despertar del Señor, cuando clamamos, cuando buscamos al Señor, cuando vemos que en medio de la oscuridad hay esa luz, es cuando tú y yo vamos a conquistar y vamos a alcanzar todas las promesas que el Señor nos ha prometido. Amén. Entonces quería compartirles esa palabra en el día de hoy, decirles que el Señor está a la puerta y nos llama y que Él siempre está dispuesto, siempre está presto para mostrarnos aquello que necesitamos para afrontar nuestros problemas, nuestras situaciones cada día. Y que este año es un año, yo lo creo, de que va a ser un año de conquista, va a ser un año sobrenatural en el Señor, de que sin Dios nada podemos conseguir y por eso es importante que tú y yo tengamos este despertar, tengamos este nuevo despertar, podamos ser esas personas que conquisten y no que se queden a que los conquisten, sino que podamos salir y buscar y ser valientes como Josué y podamos conquistar, todas esas promesas que el Señor nos ha hecho. Amén. Vamos a orar para terminar esta palabra. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos has mostrado en esta palabra, Señor, que las conquistas son de los valientes, Señor. Tú nos has mostrado que para este 2022 necesitamos estar despiertos, Señor. Necesitamos estar alertas. Necesitamos estar activos espiritualmente. Clamar a ti, Señor, porque tú respondes las oraciones, Padre. Porque no solamente respondes a los que te clamamos, sino que nos enseñas cosas grandes y ocultas que solamente tú conoces, Señor. Nos enseñas tesoros espirituales, herramientas espirituales que solo tú conoces para poder afrontar, para poder seguir en pie de batalla los 365 días de este año que tú nos tienes ya preparados para cada uno de nosotros, que vamos a conquistar en el nombre poderoso de Jesús, que vamos a tener la victoria en el nombre poderoso de Jesús, que vamos a conquistar cualquier enfermedad, vamos a conquistar cualquier escasez, vamos a conquistar todas las promesas que tú nos has hecho, Señor. Vamos a conquistar los empleos, las empresas, los emprendimientos, vamos a conquistar los sueños, Señor. Vamos a conquistar los deseos, los anhelos de nuestro corazón conforme a tu voluntad, Padre. Por eso te damos gracias, te glorificamos. Te pedimos, Señor, que nunca nos abandones, Señor, que sigas siendo fiel, Padre, que nos ayudes a levantarnos, Señor. Te pedimos que mandes al Espíritu Santo a nuestros hogares para que siga siendo ese ser, ese Espíritu Santo que nos instruya, que nos renarguya, que nos enseñe la palabra, que nos ayude a buscarte cada día, que nos ayude
a ponernos en pie de batalla, a enfrentar esos miedos, a poder sacudirnos de esa flojera espiritual, a poder sacudirnos de ese conformismo espiritual, a poder sacudirnos de ese confort espiritual en la cual quizás hemos estado, en la cual quizás nos hemos quedado allí, Señor. Pero declaramos y proclamamos, Señor, que tú eres nuestro Dios y que tú nos levantas, que tú nos ayudas a ser como esas águilas, a coger fuerzas, a tomar fuerzas como la de las águilas y poder volar por encima de lo que nosotros pensamos que no podemos hacer, Señor. Te damos la gloria y la honra porque solo tú te la mereces. Te entregamos este día a ti, Señor, y te pedimos que tomes el control y que nos ayudes, Señor, a vivir cada día conforme a tu voluntad, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Bueno, desearles un feliz día, bendecido día y que no se dejen de conectar. Ya nos volvimos a activar con los devocionales, con las prédicas. Este domingo que pasó ya fue nuestro primer culto presencial. Entonces invitarles a que no se dejen de conectar, a que este año, no solamente por el mes de enero, sino que todos los meses podamos buscar al Señor con toda esa alegría, con toda la pasión, con todo el optimismo y con la fe de que vamos a conquistar aquello que el Señor nos ha entregado, de que vamos a tener ese nuevo despertar en donde vamos a ver la gloria del Señor. Amén. Feliz día. Busco lentamente tu voz, tu respiración, y quiero hablar contigo. Ya no me puedo dormir si no estás aquí, velándome los sueños. ¿Cómo hago? ¿Cómo siento? ¿Cómo me manejo?